Tanta bulla con esta serie de mensajes que hasta a mí ya me da miedo empezar a predicar. Porque, bueno, solamente por la publicidad que le han hecho, pero cada comienzo tiene sus desafíos, cada comienzo tiene sus cuitas, como se puede llegar a decir. Empezar a ver cómo entras, hasta dónde vas, y lo que yo nunca sé, hasta dónde vas a llegar. Cuando yo empiezo a predicar, siempre sé a dónde llego, siempre sé el punto, Dios me da el punto a cuál llegar y cuál es el tema, el enfoque, la dirección de una palabra en cada día. Entonces uno va navegando a través de la palabra o distintas cosas para llegar a ese punto. Pero cuando es algo así como es una serie de mensajes, o sea, mensajes que van en secuencia, digo, no sé hasta dónde voy a llegar. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo termina. Le comentaba hoy a un joven que cuando empezó lo que se hizo después, el libro Síntomas, era la prédica de un día y terminó siendo como 3 meses o 4 meses de mensajes. Así pasó con Principios para la Economía, que eso fue, no sé, como 5 o 6 meses, se hizo tremendo, o Armas para la Guerra Espiritual, que fue lo último que hablamos y bien profundo, con enseñanzas que nos han ministrado a todos y que yo con algunas me las guardé bien fuerte en el corazón. Que el enemigo no tiene ninguna autoridad contra la iglesia y que al contrario la iglesia tiene toda, fíjese qué diferencia, ¿no? De ninguna a toda, la iglesia tiene toda la autoridad contra las fuerzas del mal, contra el enemigo. El problema es que a veces, como le dije hace un ratito sobre entender nuestra posición, el problema es que a veces no nos damos cuenta que estamos ya del lado ganador y del lado de la autoridad. Y esto que empieza hoy, que empezamos hoy, y como le digo, no sé hasta dónde va a terminar, digamos que se trata de algunas pautas, principios, herramientas, para que cada vez que nosotros queremos presentarnos delante de Dios, o cuando estamos yendo detrás de, no sé, una petición, una situación, un problema, simplemente tal vez una promesa, cualquier cosa que queremos presentar delante de Dios, que eso sea efectivo, que sea productivo. O sea, que es como que usted va al cajero y que pone la tarjeta y que el cajero le dé plata. Una cosa así. No que le diga sin fondos o que usted ya no tiene más plata en la cuenta. Sino que sea efectivo, que sea productivo lo que estamos haciendo. Y la comunicación con Dios también requiere de sus pautas, de sus herramientas, de su forma especial, que solamente Dios puede decir cómo hacerlo. Durante mucho tiempo, y en muchas prédicas siempre lo he dicho también, que a veces acostumbramos a vivir el Evangelio a nuestra manera. Y está bien, vos podés vivirlo a tu manera. O sea, nadie te va a prohibir que vivas el Evangelio a tu manera. Pero que lo vivas a tu manera no te va a dar resultado. Solamente te va a dar resultado de aquello que estás haciendo a tu manera. Y va en esa misma dirección. Bueno, así como el Evangelio no se vive a nuestra manera, también la forma de acercarnos a Dios, de hablar con Dios, de comunicarnos con Dios y de recibir algo de Dios, no es a nuestra manera, sino que es, como diría Frank Sinatra, a la manera de Dios. Bueno, él decía a mi manera, pero decía él, ¿no? A la manera de Dios. ¿Quién tiene de los presentes en esta noche, así de paso le hago un poquito de chusmeo entre ustedes, quién tiene correo electrónico? Levante la mano. Ah, muchos que no, mira. ¿Quién utiliza alguna plataforma, digamos, algunas redes sociales? ¿Quién utiliza redes sociales? Levanten la mano, a ver. No importa cuál, cualquiera. Hay algunas populares y otras recontra desconocidas. Es más, de las desconocidas no quiero saber quién usa algunas, porque uno se puede llegar a encontrar con alguna sorpresa por ahí. Mejor no. ¿Quién utiliza? Claro, ¿viste? Porque voy a ser suave, voy a decir Snapchat. Ah, ¿qué tiene? Déjalo ahí. Pero si me dicen que usan, no sé, Tinder, yo digo, qué cosa rara estamos haciendo por ese lado. ¿Quién utiliza alguna plataforma de streaming, por ejemplo? O sea, es sencillo, ¿no? El lugar donde usted mira películas, series, que puede ser, qué sé yo. ¿Viene ahí? Netflix, Prime Video o Amazon, Star Plus, ¿qué más? A ver, me olvido, no me acuerdo ya ni los nombres. Disney, no sé, ¿cuál otra? HBO o Max ya actualizado ahí, don Di Paolo. ¿Qué más? A ver, Pluto TV. Lo mismo, ¿no? O no sé, capaz mucho más simple que eso todavía, y YouTube. Tranquilo, Agus, ya, despacio.
Lugares donde nosotros nos conectamos para mirar una serie o una película. ¿Quién usa algún tipo de almacenamiento de datos en la nube? Mirá qué copado que suena eso. O sea, donde toda su información, así junto con el correo, qué sé yo, imágenes, videos, un montón de cosas las cuelga en la nube. Y la única ventaja que tiene, o la gran ventaja que tiene, es que por un lado no ocupa lugar en su computadora y por otro lado, donde sea que esté en el mundo, tiene acceso. Por ejemplo, a ver, Google Drive, Dropbox, Mega, ya ni me acuerdo cuáles son las otras, Samsung Cloud y no me acuerdo cuáles otras más. ¿Alguno tiene, no? ¿Esa no? Ah, sí, también. Bueno, es más, estoy seguro que muchos tienen y ni siquiera saben que lo tienen, porque solamente el hecho de tener una cuenta conectada a un celular ya tienen el almacenamiento en la nube. Todos esos sistemas, todos ellos, las aplicaciones, las plataformas de streaming, los almacenamientos, el correo electrónico, todos ellos tienen dos particularidades y tres cosas que son indispensables para su funcionamiento. La primera cosa indispensable para el funcionamiento, o sea, ¿qué es el funcionamiento? Que usted lo pueda usar. O sea, que pueda mandar un correo electrónico, que pueda ver un video, que pueda entrar a Facebook, que pueda ver una película. Lo primero, lo fundamental, es tener una conexión a Internet. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola, están acá? Contesten, nombre de Jesús. Lo segundo es tener un nombre de usuario. Usted tiene un nombre de usuario para alguna cuenta. Así como pasó con el almacenamiento, capaz que uno ni sabe cuál es su nombre de usuario. Puede pasar, ¿eh? Ojo, puede pasar, es muy habitual. Y después vienen los grandes problemas cuando se olvida cuál era. Bueno, tenés un nombre de usuario. En muchos casos es el mismo correo electrónico. En otros casos no. Necesitas aparte poner un nombre específico, un nombre de usuario específico a tu perfil, al uso que le das en la aplicación que sea. A veces uno mira los nombres de usuario de las personas y te sorprendes de las cosas que cómo se llaman cada uno, porque son nombres un poquito exuberantes los que le ponen. El mío no, es sencillito. En cualquier aplicación que exista, desde que existe Internet, mi nombre de usuario para todo es Walter Esca, así barato, bien berreta, barato, trucho, no hay manera de que me lo olvide ni de que me confunda. Primero, una conexión a Internet. Segundo, necesita un nombre de usuario. Tercero, ¿qué más necesita? Ahora sí, porque no entendía nada. Contraseña, clave decía, ¿no? Estamos bien. Una contraseña para personalizar esa aplicación y para que nadie se la robe. Eso es un problema mucho más grande todavía, porque cada vez más los sistemas agregan más capas de seguridad, aplicaciones, videos, stream, todo. Entonces te obligan a que las contraseñas sean cada vez más, para ellos, seguras. Lo que hace que tener una contraseña segura, lo que te lleva en la práctica, que vos te olvidás cuál es la contraseña. ¿A quién le pasó de olvidar la contraseña de alguna cuenta de algo? Te olvidás. Entonces, como te olvidás, eso te lleva ¿a qué? A anotar las contraseñas en un lugar para tenerlas guardadas para no olvidarte, ¿no? ¿Quién tiene las contraseñas anotadas en algún lugar? Listo. Por lo tanto, volviendo al primer punto, chao con tu seguridad, porque si tenés la contraseña anotada, estamos en la misma del principio. Y ni te cuento si se trata de una cuenta bancaria. Si vos necesitas todo el logueo para una cuenta bancaria, o sea, usuario, contraseña, aparte palabra clave, aparte número de documento, porque según el banco la complican más, podés llegar a tener que tener 2 o 3 o 4 contraseñas adicionales, simplemente para molestarte, nada más. Y los bancos tienen una bendita ocurrencia también. Todos los años te obligan a cambiar las contraseñas. Entonces llega un punto que vos ya no sabés qué más inventar para que sea distinta, porque no puede ser ni tu número de documento, ni tu fecha de nacimiento, y tampoco que contenga ni tu número de documento, ni tu fecha de nacimiento. Entonces te complican la vida. ¿Alguno alguna vez perdió su acceso a una cuenta bancaria? O cuando, mira, siempre hay alguno para algo, tenemos todo, ¿no? O cuando, por ejemplo, me pasó una vez el año pasado fue, ¿no? El anteaño cuando me robaron, cuando tuve que cambiar el celular y tenía que cargar nuevamente las aplicaciones de mis cuentas y demás. Bueno, tener que hacer trámites para poder recuperar y poder acceder a mis cuentas. Todo eso es para simplemente poder utilizar un sistema que está en Internet,
un sistema a través del cual vos mandás un correo, mirás una película, te divertís en TikTok, compartís fotos de la hamburguesa que te comiste en Instagram. Sencillamente cosas bastante superficiales. Me gustó como dijo Gastón recién cuando estaba hablando de su oración, que dijiste rudimentaria. Cosas bastante comunes. Para todas ellas necesitamos una conexión, necesitamos un usuario, necesitamos una contraseña. Cuando lo pierde, estas situaciones del banco, de la aplicación o de cual sea, cuando lo pierde, mientras tanto estoy llegando hasta donde tengo que llegar, empiezan las complicaciones adicionales. Porque al perderlo, el sistema te dice cuáles son los requisitos para la contraseña que vos tenés que tener. Y ahí estamos, ¿era con mayúscula o era con minúscula? ¿Era la mayúscula la primera o era la mayúscula la segunda? Y algunos te piden que tenga una mayúscula, una minúscula, que tenga números y que tenga algún carácter especial. Por ejemplo, guión bajo, paréntesis no, puntos no, arroba, que esa se usa para todo. Entonces ya no sabés qué es eso. Pero el punto que quiero que te quede en la cabeza es que la pauta de cómo se hace, tanto para grabar el sistema como para recuperarlo si lo perdiste, siempre viene de la plataforma. No lo puedes hacer como vos querés, sino como o te dicen contraseña débil. O te dicen, no cumple los requisitos. O si del banco te empieza a poner tilde verde, 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 roja, roja, así no. Y tenés que cambiar. Algunas caras me están diciendo que todas estas cosas que yo sufro las han pasado también. Por lo tanto, el sistema, la plataforma, el lugar de almacenamiento, el stream, el que sea, te dice cómo tenés que hacer para acercarte a él, para conectarte con él. Si para algo tan superfluo nosotros necesitamos seguir algunas pautas y algunos requisitos, del mismo modo, tenemos que seguir algunas pautas y algunos requisitos para comunicarnos con Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Para eso, como ocurre del mismo modo que con las redes sociales y todos los demás, uno tiene que aprender cuál es la manera de comunicarse con Él. Aprender cuáles son los requisitos de las contraseñas. Aprender qué palabras clave, qué cosa tiene que poner o cómo tiene que estar configurado el nombre de usuario. Para tener un perfil exclusivo, para tener una identidad delante de Dios. Hoy estaba escuchando una nota, le compartí a la pastora, sobre el curro ese del iris que te escanea en el ojo, ¿vio? ¿Quién lo hizo ya alguna vez? A ver, levante la mano, ¿quién lo hizo? ¿Qué pasó acá? Yo no sé si no se animan a levantar la mano, si tienen vergüenza de levantar la mano, no sé. Bueno, explicaba exactamente cuál es el gato encerrado detrás de todo eso en esta nota y que el punto era solamente poder hacer una base de datos con datos de la persona para a futuro venderlos para un sistema de seguridad que se va a empezar a utilizar en algún momento en el planeta y que la empresa que lo está manejando sabe que va a ganar tanta plata que entonces no le importa poner plata ahora porque van a ser multimillonarios más adelante, en algún momento más adelante. El cielo te da la pauta de cómo tenés que conectarte, el cielo te da la manera de que vos tenés que presentarte, así como un sistema, una aplicación, te dice cuál tiene que ser la manera de identificarte. Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Primero, y de forma paralela, pareciera ser que hay ahí un poquito de envidia, ¿no? Un poquito de celos ministeriales. Dice, si los discípulos de Juan aprendieron a orar porque Juan les enseñó, entonces yo quiero también que vos me enseñes a orar. Pero lo que me está diciendo esto a mí es que para orar es necesario aprender. En un momento determinado, creo que hace unas semanas lo hablamos de eso, no sé si fue predicando o en algún devocional, en un momento determinado los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe. ¿Conocen ese pasaje? No lo voy a buscar.
Entonces se acercan a Jesús y le dicen: Señor, aumentanos la fe. Y la respuesta de Jesús en ese momento no fue una varita mágica para que de golpe tuviera más fe, sino que la respuesta de Jesús en ese momento fue darle las herramientas para que esa fe aumente. Les empezó a hablar de grano de mostaza, les empezó a hablar de la gran planta que se formaba, dándole la idea, enseñando que para que la fe aumente, vos tenés que ponerla en práctica. Como le dije hace un rato, siembre la fe. Tenés que sembrarla, empezar a creer, como decía Gastón, practicar la fe. Pero cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, Él no le da ninguna parábola, no le habla de ningún grano de mostaza, no le habla de ninguna cosa extraña, sino que directamente les responde a través de esa misma petición. Ustedes quieren orar, les voy a enseñar cómo orar. Por lo tanto, para comunicarnos con Dios, tenemos que aprender cómo orar. Lo que por otro lado me lleva a otra cosa. Esto ya me toca a mí como pastor y a cualquiera de los líderes o cualquiera de ustedes que tenga una relación de autoridad o de enseñanza con otra persona. Si para orar tengo que aprender, significa que también hay que enseñar a orar. Porque una de las cuestiones a veces comunes acerca de la oración es que, bueno, primero, es real. Orar es hablar con Dios, totalmente cierto. Segundo, la oración es algo sencillo. Simplemente tenés que hablar con Dios como hablas con un amigo, como hablas con un compañero, como hablas con un familiar cercano. Cierto, es real. Pero eso no significa que esa oración sea efectiva. A veces uno puede orar simplemente para adorar al Señor, como comentaba Nadia predicando el domingo. Simplemente acercarse a Dios en oración, en adoración. Y estar ahí, pasar un tiempo con Dios en adoración. Bárbaro, buenísimo. Pero no estás en realidad alcanzando un resultado de esa oración. La oración se tiene que enseñar, la oración se tiene que aprender. Hay principios, hay pautas para la conexión con Dios y para la comunicación efectiva. ¿Qué significa orar? Cuando llegué a este punto la cabeza me explotó. Bueno, Gastón estaba loco con esta parte. Se nota que es líder de intercesión, ¿no? Empezó los gritos acá arriba, temblaban hasta los parlantes. ¿Qué significa orar? ¿Para qué oramos? ¿Por qué oramos? Volviendo a ese mismo punto que le decía recién sobre Nadia, le digo porque a ella no le gusta que la nombre, entonces así hago lo mismo. Que su oración se dedicaba a la adoración porque acostumbrada toda la vida a estar envuelta en el ambiente evangélico al nacer en una familia cristiana. Entonces, Dios está en todas partes, Dios está en todos lados, la oración me rodea todo el tiempo, no necesito pedirle a Dios. Si ya está todo suplido, ya está todo cubierto. Entonces solamente me dedico a adorar. Y cuando yo la escuchaba el domingo, me sonreía y me reía por dentro porque digo, los años que yo tuve la misma postura, sin haber nacido en una familia cristiana. Tal vez por una visión distinta, por un pensamiento distinto, no por que ya estuviera todo suplido, sino porque creía que lo más importante era solamente el adorar. A ver, es importantísimo adorar. Y hay muchas cosas en su vida que las va a alcanzar solamente por adorar. Hay algunas cosas que no va a necesitar tener que pedirlas, porque en el proceso de la adoración se van a romper cadenas y cosas que van a llegar. Pero aunque Dios busca nuestra adoración, lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando ellos les preguntaron fue acerca de la oración, no de la adoración. Porque si bien en la adoración se reciben un montón de cosas y se rompen un montón de cosas, hay otras cosas que solamente pasan a través de la oración. Entonces, por eso digo otra vez, orar es hablar con Dios. Sí, es cierto, pero, y cuando hay un pero puede ser bueno o puede ser malo, orar es algo más que hablar con Dios. En la palabra ahí, poneme de vuelta a 11:1, por favor. En el versículo que le acabo de leer, Señor, enséñanos a orar. Esa palabrita orar que dice ahí es una palabra griega, por supuesto, porque así está escrito el Nuevo Testamento, que lo que significa literalmente, o sea, si lo tradujéramos literalmente a nuestro idioma, significa una súplica esperando una respuesta.
súplica que espera una respuesta. Es la postura de cuando vas a pedirle algo a alguien, cuando estás en alguna situación, no sé, tuviste un problema, te falta plata para pagar, no te alcanza para pagar la luz, y la luz la vas a pagar, no la vas a dejar sin pagar, vas a dejar sin pagar el ARBA, vas a dejar sin pagar el municipal, vas a dejar sin pagar el monotributo, pero la luz la tenés que pagar, porque si no pagas la luz te corta la luz. Entonces, por favor, préstame 5, 10, lo que le vino a Gastón en Corrientes, necesito, ayúdame, por favor. Una súplica que espera ser respondida. Por lo tanto, la oración no es simplemente el hecho de Señor, te alabo, Señor, te bendigo, Señor, te adoro, Señor esto, Señor aquello. Tampoco es solamente el hecho de presentar guerra espiritual o hacer guerra espiritual, sino que el meollo, la base, el núcleo de la oración es presentarme delante de Dios con una súplica que implica una actitud distinta al simplemente orar. Una súplica que implica una postura distinta más que simplemente orar. Implica una actitud de humillación, implica una actitud de reconocer las distancias. Yo no tengo, Él tiene. Él está en posición de darme y yo no, necesito recibir. Significa lo que mismo dice la palabra, el que se humilla será exaltado ante la respuesta delante de Dios. Por lo tanto, cuando los discípulos le preguntan y cuando Jesús responde, lo que los discípulos le están preguntando es: Señor, enséñanos a suplicar de tal manera que obtengamos una respuesta. Y ahí es donde Jesús inmediatamente empieza a dar las pautas del método o del sistema de oración. Si nosotros pensamos que solamente orar es hablar con Dios, o sea, como estamos hablando, como hablo yo o como habla con cualquier persona, nos perdemos una parte muy importante. A ver, ¿quién habla con las plantas? Confiesen. El otro día vimos ¿qué era, amor? Una película era, ¿no? No me acuerdo qué vimos. Había una película, creo. Había una mujer que le soplaba a las plantas, le decía. Yo digo, se estará quemando, no sé qué le pasa. Donde veía una planta, la mujer le soplaba. Bueno, hay gente que habla con las plantas. Bueno, acá ya 2 o 3 levantaron las manos, mi hija por supuesto presente. Hay gente que habla con las mascotas. ¿Usted habla con sus mascotas? El problema, yo decía de mi perro, del otro, yo decía, el problema va a ser el día que me responda. Porque yo le hablaba como si estuviéramos hablando así. Yo le hablaba prácticamente que mantenía una conversación con él y el otro simplemente me miraba, o nada, o dormía. Pero yo le hablaba. ¿Usted se despide del perro cuando sale de casa? Estamos todos locos realmente, ¿eh? Y cuando vuelve a casa, ¿le dice ya volví? No, te das cuenta que esta gente está mal. Hemos desarrollado una relación con nuestros animales que para mí es un poquito esquizofrénica ya, realmente. No, sí, lo digo en el buen sentido porque yo hago lo mismo, igual. Lo primero que digo cuando llego a mi casa, y no es porque sea lo más importante, sino porque como todo perro, siempre es el primero que está ahí en la punta, el que aparece. Lo primero que digo cuando llego a mi casa es ¡perra! Así le digo, porque yo le digo así cariñosamente a la perra, porque es una perra. Entonces le digo, ¡perra! ¿Qué perra que sos, perra, eh? Mientras tanto ella salta, y yo voy caminando, se sube a un sillón porque es una porquería enana. ¿Mide cuánto? Mide 20 centímetros. ¿Cuánto mide esa perra? De altura, 30 centímetros, qué sé yo, no sé cuánto mide. Entonces se sube a un sillón para que la pueda acariciar porque si no, imposible llegar ahí abajo. Pero yo digo, cuando hablas con la planta te responde. Cuando hablas con el perro para contarle un problema, el perro te responde y no me diga que sí. Una cosa es que te haga un mimo, que se te tire encima. ¿El perro te soluciona el problema? Entonces orar no es simplemente hablar. Orar es algo más que hablar. Orar es hablar para alcanzar, para recibir, para obtener una respuesta. Espérate por acá. No. Dios quiere que le pidamos porque eso desarrolla nuestra dependencia de Dios. Puede sonar a veces un poquito capaz como enfermizo, egoísta o maniático, pero yo una vez, hace muchos años, dije, ¿por qué tengo que orar si Dios sabe lo que yo necesito? ¿Por qué tengo que pedirle a Dios si la Biblia dice que Dios sabe
lo que a mí me falta. Y es más, también dice que mientras la palabra todavía está en mi corazón, Él ya la conoce. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Bueno, Dios quiere que ores para desarrollar tu dependencia de Él. Porque cuando no somos dependientes de Dios, es cuando empezamos a movernos con nuestro razonamiento, cuando empezamos a actuar a nuestra manera. Y al mismo tiempo estamos implícitamente diciendo, gritando, yo me puedo arreglar solo. ¿Viste cuando estás haciendo algo, algún arreglo, o te pasó algo en tu casa, o X situación, y alguien viene y dice, te ayudo? No. Que puede ser que no haga falta, o puede ser que no quieras. O puede ser que si tal persona se mete, el problema sea peor. O puede ser que estás muy concentrado, no querés que te distraigan. Hay un montón de factores, pero no. Estás diciendo, estás demostrando que podés solo, que no necesitas de otro. Cuando yo no le pido a Dios, lo que hago es demostrar, decir, gritar que yo puedo solo. Y si puedo solo delante de Dios, si no necesito a Dios, ¿para qué es cristiano? Lo que cambia el alcance de nuestro impacto en el mundo es nuestra relación con Dios y lo que podemos hacer con Dios. Lo que cambia la realidad a nuestro alrededor es lo que Dios puede hacer en el lugar donde nosotros estamos, lo que Dios puede hacer en el lugar donde estamos a través nuestro. Lo que transforma vida, gente, la sociedad, es lo que Dios puede hacer a través de la iglesia. Por eso insisto y siempre repito el mismo concepto. El responsable o culpable de la situación que vivimos y las cosas que pasan a nuestro alrededor no son los políticos, aunque son manga de delincuentes y desgraciados. No son los gobiernos, aunque estamos hartos de gobiernos ineptos. El responsable, culpable de los problemas que vivimos es la iglesia. Y solamente la iglesia. Porque si la iglesia hubiera tomado su lugar, hecho la cosa que tiene que hacer y se hubiera comportado como se tiene que comportar, el mundo a nuestro alrededor no estaría como está. Dios quiere que le pidamos, por eso desarrolla nuestra dependencia de Dios. A ver hasta dónde voy, hasta acá. La forma de comunicarte con Dios es a través de la oración. La forma de comunicarte con Dios es a través de la oración. Dios nos habla por su palabra, en la Biblia, en una prédica, en una canción, en una película, en un programa de radio, en un libro, en un consejo que puedas compartir o recibir de parte de alguien. Dios nos habla incluso por medios no cristianos. No se asuste, usted ya lo sabe, porque Dios es soberano y está en todas las cosas. En cualquier aspecto, en cualquier cosa que vivas, Dios te puede estar hablando. Dios te habla en maneras que tal vez no te lo imaginás. Recordará o conocerá, o si no se entera ahora, ese pasaje que dice que Dios le habló a un medio falso profeta haciendo hablar a un burro. O sea que si Dios puede hacer hablar a un burro, ¿cómo no puede hacer Dios cualquier cosa? Si hasta Jesús dijo, si yo quiero las piedras van a hablar. Entonces Dios habla de infinitas maneras y por infinitos medios. Por supuesto, también habla en la oración. Pero para yo hablar con Dios, no le puedo hablar a Dios a través de una película, un programa de radio, un libro, una prédica, ni siquiera a través de un burro. Y eso que algunos vienen y dicen, pastor, ora por mí. No sirve. La única manera de poder hablar yo con Dios es a través de la oración. Es por medio de la oración. La comunicación con Dios es a través de la oración. Y si queremos alcanzar resultados en nuestra vida cotidiana, y si queremos ver el cumplimiento de promesas, de las cosas que esperamos, y si queremos ser transformados, es necesario que usted tenga una relación con Dios. Entonces, volviendo al mismo versículo 11:1, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, y Él les dice, Mateo capítulo 6, versículo 5, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa.
Anote si quiere anotar, igual después ya sabe que está grabado y que queda todo registrado. Después de todo esto, las pautas específicas, primer punto, a las 9:20. O sea que ya terminamos. Primer punto, la oración requiere, y yo sé que puede llegar a ser complicado, pero la oración requiere sinceridad. Como cantaba Rabito. ¿Lo conoce Rabito? Sinceridad. ¿Sí conoce? ¿No conoce? No se hagan los jóvenes, por favor, ¿sí? La oración requiere sinceridad. La oración requiere que cuando yo vaya a Dios y pretendo hablar con Dios, quiero hablar con Dios, obtener algún resultado, yo me presente delante de Dios, como diría para salir de Rabito, vamos a Marcos Vidal, cara a cara. Por eso la tradición evangélica, la religión, la época religiosa de la iglesia, te decían, a mí me lo dijeron. Mi pastor me tenía loco, yo lo tenía loco a mi pastor. Porque yo era el único en la iglesia, año 92 nos convertimos, 1992, sí, el siglo pasado. ¿Algún problema? Ok. Era el único en toda la iglesia con barba. Entonces a toda costa me quería obligar a afeitarme. No, soy yo. Yo sin barba no soy yo. Entonces, no, y me decía el ruso, no, porque la Biblia dice que debemos presentarnos delante de Dios a cara lavada. Digo, pará, hermano, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No es un problema de barba, es un problema de sinceridad. Es como que vos quieras, no sé, presentarte a una entrevista de trabajo y te vas a una empresa, no sé, de desarrollo de física nuclear y te pregunta, ¿usted qué estudios tiene? Yo soy ingeniero nuclear y no terminaste ni el primario. O sea, está muy lindo por mucha labia que tengas, por mucha facha que tengas, por mucha actitud que le pongas. Está bueno porque la actitud abre un montón de puertas. Pero cuando te presentes a la primera situación, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde salís corriendo? Es como la historia, como el pasaje que estaba en la lectura de ayer o de antes de ayer, ya no se me mezcló un poquito, cuando Jesús se acerca a la higuera porque va caminando por el camino y ve una higuera llena de hojas y dice, oh, higuera, qué buena que estás, tenés hojas, entonces tenés higos. Aunque él dice, no era tiempo de higos. Pero como había tantas hojas en la higuera, se desvía Jesús del camino para ir a acercarse a la higuera. Qué cosa curiosa que Jesús se toma el trabajo de ver si lo que le estamos mostrando es real o si lo que le estamos mostrando es solamente una y nada más, una fachada y nada más. Se acerca Jesús a la higuera y ve que la higuera estaba llena de hojas pero no tenía higos, lo cual él ya sabía. Porque Jesús sabe lo que está detrás de lo que vos le estás mostrando. Así que por más que vos le muestres una cosa es otra, Él ya lo sabe. Por eso va a confrontarte. Porque ¿le dije alguna vez que el Evangelio es una confrontación constante? Gracias. Entonces le dice, a ver, higuera, dame higos. La higuera le responde, eso hubiera sido peor que si me respondía Jack. La higuera le responde, no, Jesus, no tengo higos. Entonces Jesús dice que nunca más nadie coma de vos. Listo, se terminó. Al día siguiente se secó la higuera. No podés presentarte delante de Dios con un aspecto distinto a lo que realmente sos. No tiene sentido que te presentes delante de Dios queriendo mostrar lo que no sos. No tiene lógica, no es racional que vayas a Dios porque Dios sabe lo que sos. ¿Sabías que Dios sabe lo que sos? Yo conocí gente amparada en Levítico, le digo esto como, digamos, un reconocimiento y un punto a favor, que me decían, no podés orar desnudo, es pecado. Digo, ¿por qué es pecado? Porque la Biblia dice que tenés que tener calzoncillo de lino para que no se vean tus genitales, bla, bla, bla. Sí, está bien. Bueno, también dice un montón de cosas la Biblia que eran para ese contexto, que si yo se las digo ahora salen todos corriendo. Entonces, mejor hagamos un entendimiento general. Y ¿por qué no podés presentarte delante de Dios desnudo? ¿Acaso Dios no te conoce?
Del mismo modo que Dios te conoce físicamente, no te conoce Dios en tus emociones, no conoce Dios tus miserias, no conoce Dios tus pensamientos, no conoce Dios tus deseos. ¿No dice Jesús cuando se le presentaban los fariseos que Él sabía las intenciones de su corazón? No vale la pena que te presentes delante de Dios mostrando una cara que no es la tuya, mostrando lo que no sos. Dice, y un cachito más y ya los voy a dejar acá, pero está acá, ¿dónde está? Acá estamos. No sean como los hipócritas. ¿Sabe qué significa la palabra hipócrita? ¿Sabe cuál es el origen de la palabra hipócrita? La palabra hipócrita es una palabra, son dos palabras de origen griego que tienen su origen en el teatro griego de la época bíblica. Que estas palabras, la palabra hipo significa no que tenés un problema respiratorio, significa debajo. Y la palabra crites significa crítica o juicio, cuando te están juzgando, crítica. Entonces, hipócrites significa que estás bajo observación, bajo juicio, bajo crítica. Y así, ¿sabe quiénes se llamaban hipócrites? Los actores, que se presentaban delante de la gente con una máscara para representar la emoción o lo que estuvieran pasando. Una máscara con una sonrisa, una máscara con una cara de preocupación, según el estado de ánimo que quisieran representar. Recuerde que no había pantalla gigante, ¿no? Entonces, bien grotescas para que se note. Pero la cara que mostraban afuera no tenía nada que ver con la cara que mostraban adentro. La cara que estaba adentro era una cara que si la ponían adelante decía otra cosa opuesta a lo que se estaba mostrando. Eran hipócritas. Porque estaban bajo el juicio de Dios y de la gente con una cara cambiada. A eso Jesús dice, no sean hipócritas, no sean actores. No tengan dos caras. No venga delante de Dios a hablarle con palabras engoladas, llenas así de palabras difíciles y complicadas. No venga delante de Dios como si fuera el gran orador cuando Dios conoce tus miserias. Sino que dice que tenés que presentarte a cara descubierta, estoy buscando otro texto, a cara descubierta, así como sos, de cara a cara, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, delante del Señor. ¿Recuerda el pasaje? ¿Conoce el pasaje? ¿Conoce el pasaje del publicano y el pecador? Solamente dice pecador, ni nombre dice. ¿Conoce ese pasaje que dice que estaban los dos orando en el templo? No sé si habían llevado ofrenda o no, pero estaban los dos orando en el templo. Y dice que el publicano, este hombre que era un cobrador de impuestos, estaba vestido con sus ropas ricas seguramente porque era gente de buena posición económica. Y ahí estaba, bien a la costumbre judía, las manos las tendría adentro del pecho, estaría con su cabeza levantada, tal vez con la costumbre que tienen todavía hasta hoy, que yo no sé cómo les aguanta la cintura a esa gente. Estará así, te doy gracias de que soy tan bueno. Te doy gracias, Señor, de que ayuno 3 veces por día, oro todos los días, te doy todo lo que tengo, yo diezmo siempre, yo ofrendo siempre, no falta un día en culto, no aunque llueva, Señor. Y si me te quedo en mi casa porque me rompí un hueso, Señor, yo te miro por YouTube. Señor, gracias porque soy de lo mejor. Así le decía el tipo. Y al lado, del otro lado, había otro que estaba, párate un cachito, yo no me voy a tirar al piso a representar. Años atrás lo hubiera hecho. Si yo hoy me tiro al piso para representar al otro, no me levanto. Así que seamos hipócritas. Usted imagínese la actuación. De este lado de acá estaba el otro postrado en el piso, tirado en el piso, en cuclillas y con la cabeza contra el piso. Y ahí sencillamente decía, Señor, sé propicio a mí, que yo soy pecador. Señor, sé propicio a mí, que yo soy pecador. La oración rudimentaria que decía Gastón. Señor, sé propicio a mí. O sea, vos sabés, lo que necesites, hacelo. Lo que yo necesite, dámelo. ¿Qué te voy a explicar, Señor? ¿Qué te voy a decir, Señor? Soy pecador. Entonces, mientras este estaba, vamos al gordo que lo dejamos acá. Mientras este estaba, el otro seguía ahí con su capa y de golpe le dice, ay, Señor, te doy gracias que no soy como ese sucio, rata asqueroso,
que está ahí, mirá lo que es, mirá, inmundo, pecador. No soy como ese. Gracias, Señor. ¿Conoce ese pasaje? Le gustaría que la Biblia tenga voz, imagen y todo, ¿no? Entonces, Jesús, hablando de eso, le dice a los discípulos: Este ya tuvo lo que quería. ¿Qué es lo que quería? Fama y reconocimiento. Sí, pero aquel encontró la redención y su oración llegó al cielo. No podemos presentarnos delante de Dios, póngase en pie que dejamos acá que la hora se va. No podemos presentarnos delante de Dios con dos caras. No podemos presentarnos delante de Dios con un aspecto, una cara alterada. No podemos presentarnos delante de Dios diciendo o queriendo hacer lo que no somos, sino que tengo un problema, me gusta el cigarrillo, de vez en cuando me pico un faso, de vez en cuando me tomo una botellita de más, de vez en cuando miro lo que no tengo que mirar, de vez en cuando ando por donde no tengo que andar, de vez en cuando toco lo que no tengo que tocar. Ay, pastor, no diga todo eso. ¿Por qué? No digo que lo hago. Digo que si estoy en esa postura, ¿por qué no se lo decís a Dios? Como me dicen algunos a veces: no, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo presentarme delante de Dios, mirá todo lo que tengo malo, no, con todo esto Dios me va a aceptar. Sí, justamente lo que Dios está esperando, que vos le digas: tengo todo esto malo. No, pero mira todo lo que soy, todo lo que hice, mira todos los errores que cometí. ¿Así Dios me va a aceptar? Sí, así Dios te va a aceptar. Difícilmente te acepte si venís y le decís: no, mira Dios, yo la verdad que mirando mi agenda estoy joya, así que si queremos tomar mate. No es a tu manera, esa es la manera de Dios. No es escondiendo tus bajezas, es publicándolas delante de Dios, ni siquiera delante de los demás. No es haciéndote el santito, es sencillamente diciendo: Señor, como decía este hombre, sé propicio a mí, que soy un pecador.